Me alegra verle hoy día frío, ¿cierto que sí? Desde las 12 y pico hasta que llueve tremendo, pero bueno, ahorita ahí es frío y no hay agua. No sé si usted prefiere el agua y el frío o solo el frío sin el agua, pero bueno, por lo menos estamos sin agua. Yo creo que es como mejorcito así. Qué bueno que está aquí, los que están en casa, qué chévere que nos estén acompañando y quiero que se prepare porque hoy Dios va a hablarnos, así que abra su Biblia en Efesios capítulo 1 y vamos al versículo 11. Efesios capítulo 1 versículo 11. Nosotros estamos estudiando el libro de Efesios y hoy el título de la enseñanza es Herederos de Dios. ¿Usted sabe qué es un heredero? Sí, a ver, levante la mano el que sabe qué es un heredero. Sí, aquí usted, ahora, ¿a cuántos aquí les han dejado herencia? Levante la mano. ¿Harta? Ay, ojalá, harta. Pues por lo menos que dejen algo, ¿cierto? Es bueno la herencia y uno como que anhela eso. Hace unos años conocí a una persona y esta persona, estaban hablando, no sé, de herencias o de hacer inversiones y guardar para los hijos y él dijo palabras textuales. Dijo, no, ¿qué herencia para los hijos? La herencia que se la hagan ellos trabajando. Yo me voy a gastar todo, dijo así esta persona. Bueno, hoy vamos a hablar de alguien que no pensó así como este personaje, sino que nos dejó una herencia. Amén. Y vamos a leer el versículo 11 de Efesios capítulo 1 y preste mucha atención porque esto va a bendecir su vida. Dice así la escritura. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El apóstol Pablo, a través de ya 11 versículos, 10 versículos, ha venido describiendo cuáles son las riquezas, cuáles son las ganancias que tú y yo tenemos al hacernos creyentes, las ganancias o las bendiciones que se adquieren por el hecho de ser hijo de Dios, por el hecho de creer en Cristo Jesús. Si todavía usted no se ha convencido, si este es el momento que tú todavía no tienes claro que ser cristiano es en realidad la mejor decisión que puedes tomar. Si no estás convencido, no sé cómo más podré hacerlo, porque ahí está claro todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo. Y vuelvo y repito, no sé qué tendría yo más que hacer para que usted se convenciera, pero quiero llevarlo a pensar en algo y es en el término seguridad. La seguridad es algo que nos interesa mucho a las personas. La seguridad es algo que nosotros estamos anhelando, deseando, buscando, guardando, protegiendo, que no se pierda. Seguridad. Dicen que una mujer, cuando está de novia o está soltera, si algo le interesa es por lo menos sentirse segura con el hombre con el que se va a ennoviar o a casar, que este hombre, mire, esto no es un asunto de dinero, pero por lo menos que ella tenga la seguridad de que este me puede proteger, este me puede cuidar, este me puede sostener. No estamos hablando de fortunas, pero es necesario que haya ¿qué? Seguridad. Mire, cuando hay seguridad es posible desarrollar la personalidad, desarrollar la vida de una manera correcta. Y le voy a dar un ejemplo para que usted comprenda. Los hijos que son de un hogar funcional, de un hogar en donde está papá y mamá, y no interesa si tienen mucho dinero, si hay escasez, no interesa eso, pero si ellos vienen de un hogar donde está papá y mamá, esos niños crecen seguros. Esos niños crecen de una mejor manera que si tuvieran solo la mamá o solo el papá y mucha cantidad de dinero. La seguridad que adquieren esos niños, la confianza en sí mismos, todo lo que ellos van a poder hacer de ahí en adelante, se adquiere ¿dónde? En el hogar. Por eso nosotros debemos preocuparnos porque haya hogares estables, porque haya hogares que sean fuertes, hogares en donde esté papá y mamá y como le digo, mire, la seguridad no es dinero.
Aunque si usted tiene dinero, pues chévere, ¿no? Mejor, ¿quién no quiere plata? Yo también quiero plata. Pero eso no es lo que nos interesa y eso no es lo fundamental. Estamos hablando de seguridad. Mire, y otra ilustración para que usted lo comprenda es en el asunto de lo que llamamos el arte. ¿Usted ha escuchado el término o la palabra mecenas? ¿Sí la ha escuchado? Bueno, si no la ha escuchado, el mecenazgo y el que hacía la labor de ser un mecenas era una persona adinerada que sostenía a un artista o un científico, le pagabas absolutamente todo para que ese científico o ese artista se dedicara ¿a qué? A hacer música o pintar o investigaciones, etcétera. Mecenas, eso eran mecenas. Y entonces se sabe que Da Vinci, Miguel Ángel y todos estos tuvieron mecenas. Había una familia, bueno, varias familias famosas en el Renacimiento en Italia, y los Medici eran uno de esos famosos que fueron mecenas, y entonces por eso hay grandes obras artísticas. ¿Y por qué les hablo de esto? Por seguridad, porque el arte solamente se puede desarrollar, la creatividad, si hay ¿qué? Seguridad. Y entonces el artista ya no tenía que preocuparse por qué voy a comer mañana o qué le voy a dar de comer a los hijos. Imagínense que Bach tuvo 14 hijos, y entonces si él tuviera que pensar qué hacía, eso era un complique, ¿no? Y entonces, bueno, seguridad. Y cuando nosotros hablamos y vamos a entender este versículo que acabamos de leer, estamos hablando de seguridad, pero seguridad expresada con otra palabra: herencia. Y quiero empezar esta noche que te fijes en 3 cosas. Y la primera es que eres un heredero por medio de Cristo. Y dice ahí el versículo: en Él asimismo tuvimos herencia. En Cristo tú tienes herencia. Y vuelvo a repetir lo que dije al comienzo cuando pasé a la enseñanza. Si no te has convencido de que la mejor inversión, que lo mejor que puedes hacer con tu vida es ser cristiano, digo, hombre, ya no sé qué más decirle, porque ahí está todo. Hablando de herencias, yo preguntaba hace un momento cuántos han recibido herencias, y la mayoría de las personas en estos lugares en donde vivimos nosotros, herencia no. Si antes eso mi papá, gracias a Dios, fue que me dio, fue para comer, porque herencia no. Si eso estaba difícil por la situación, antes salimos y eso no. Lo más probable es que no pude ni terminar el bachillerato o la secundaria porque me tocó ponerme a trabajar, porque no había en la casa, claro. Pero cuando tú eres cristiano, recibes una herencia. En Él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Y eso tenemos que entenderlo desde 2 perspectivas. Primero, y ayer con mi esposa hablábamos algo importante y algo maravilloso que ha hecho Cristo por nosotros, es lo que se llama la obra de sustitución. ¿Sabes? Cristo ha sustituido lo que tú debías pagar, Él lo pagó. Se hizo una sustitución. Pero la sustitución no solamente se da en ese aspecto, sino que también se da en las bendiciones. Las bendiciones que son de Cristo ahora también son ¿de quién? Tuyas, mías, de nosotros. Esa obra de sustitución, mire, es increíble. Y te toca pensarlo en este mundo. ¿Quién que es heredero hoy va y conoce a otro y le dice: coja mi herencia, tranquilo, y yo la comparto con usted? Y tiene que ir a la cárcel. No, yo hoy pago el precio por usted, tranquilo, y usted antes se queda con herencia, y después de que salga lo llevo a mi casa, tranquilo. ¿Quién hace esa locura? Nadie. Solamente Dios lo ha hecho, y lo pagó con vida, con su vida. Fue a la cruz del Calvario. Y entonces tienes que entender en primera instancia que tú eres heredero en Cristo y has recibido todas las bendiciones que le corresponden a Él. Toda la herencia que le corresponde a Él ahora te pertenece a ti. Y Romanos 8 en el versículo 17 resalta precisamente eso y dice: y si somos hijos, somos herederos, y si herederos, también somos coherederos juntamente ¿con quién? Con Cristo. Y entonces tenemos que pensar un poco en esto de ser coheredero con Cristo. Y a mí me parece que esta es quizás una de las cosas que como cristianos es mucha ganancia. Si tú piensas un poco ser coheredero con Cristo, pues primero que todo Él es el Hijo de Dios. Segundo, Él fue perfecto.
no se parecen nada a nosotros. Y ahora resulta que soy coheredero con Él. Coheredero es que yo recibo lo que Él recibe. Eso es una cosa increíble. Y cuando leemos Filipenses en el capítulo 2 del versículo 5 al 11, se despojó a sí mismo, se humilló, se hizo hombre y estando en la condición de hombre fue obediente hasta la muerte de cruz, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice, sobre el cual se doblará toda rodilla. Recuerda, el domingo hablábamos de eso. Al final de la historia todos quedarán humillados y rendidos bajo la majestad ¿de quién? De Cristo. La herencia de Cristo también es tu herencia. ¿Dónde tú estás ahora con Cristo? De esto vamos a hablar cuando pasemos al capítulo 2, por eso no puedo extenderme mucho en esto, pero tú necesitas entender que el simple hecho de estar en Cristo te ha dado una posición de herencia. Recibes lo que Cristo recibe. Aleluya por eso. Amén. Ya con eso es mucha ganancia. Y recuerden que yo veo que el tema central de Efesios es que tú logres entender las bendiciones que hay en Cristo. Y si tú logras comprender que eres heredero, que tienes una herencia, tu manera de pensar, tu manera de sentir va a cambiar. Recuerda que estábamos hablando de seguridad. Pues si tú sabes que tienes una herencia, adquieres ahora ¿qué? Seguridad. Bueno, yo soy heredero, pues evidentemente no la hemos recibido completa, ya estamos disfrutando algunos anticipos de eso, pero ni por asomo son la totalidad. Pero ya tu vida empieza a cambiar y ahorita voy a profundizar un poco más en eso. En segundo lugar, tú tienes que entender que somos herederos en Cristo, sobre todo porque lo que ha hecho nuestro Señor Jesús garantiza lo que Dios ha determinado y ha decretado y ha dicho de ti. Y me explico. Una herencia es algo que tú recibes por derecho, y en el caso de nuestros países, pues porque mi papá me dejó o mi mamá me dejó, y entonces puede que no haya hecho testamento, puede que no haya hecho nada de eso, pero murió, ahí está, toca simplemente hacer más vueltas. Pero la herencia ¿de quién es? Pues del hijo, punto. Si usted logra demostrar que es el hijo que tiene ahí, yo soy el hijo, o la esposa, ese señor se murió y entonces yo era la esposa, estuve 40, 50 años con él y están los hijos acá, todo lo que él tenía ahora pasa a ser la herencia de sus hijos. No hay que hacer nada, está garantizada. Eso es, por ser hijo. Pues la herencia que has recibido en Cristo, ser un heredero de Dios, también te garantiza a ti, y eso es importante, lo que Dios ha dicho de ti. Y quiero que entiendas esto. No solamente tú recibes las bendiciones, sino que Dios desde antes de la fundación del mundo dijo: yo lo voy a salvar a él, yo lo voy a llevar a él a ser como mi hijo, lo voy a perfeccionar, lo voy a santificar. Y para que eso haya una seguridad de que voy a hacer eso, lo voy a nombrar mi heredero. Aleluya. Y mira, hablando de la seguridad, nosotros estamos acostumbrados a ver cosas que cambian, cosas que se modifican. De repente el papá o la persona que nosotros veíamos como que era tan es que juiciosa y me hizo tal promesa, de repente un día cambió y esa promesa ya no se hizo realidad. ¿Por qué hay matrimonios que se rompen? Pues porque hay gente que cambia, y la promesa que hizo ante Dios y ante una cantidad de testigos, ya no, la cambié porque es que ahora siento X o Y cosa. Pero Dios es fiel, Dios no cambia, y si Él ha dicho que tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo. Amén. Y por eso cuando dice que tú eres un heredero, tú vas a recibir eso que Él ha dicho de ti. Tenlo por seguro, no va a cambiar. Ahora pensemos en las implicaciones de eso para nuestra vida. Tú adquieres seguridad cuando te sabes heredero de Dios.
Tú adquieres seguridad cuando sabes que Dios no va a cambiar bajo ninguna circunstancia. Tú adquieres una manera diferente de vivir porque ya sabes, estoy seguro porque Dios lo prometió y Dios no es mentiroso, así que lo va a cumplir. Eso te da seguridad. Uno de los temas relevantes, y lo vamos a ver en el domingo, continuando la enseñanza, uno de los temas relevantes de este primer capítulo de Efesios es la alabanza y la adoración. Y comienza Pablo hablando de adoración en la mitad, como en el versículo 6, 5 hablaba de para la alabanza y la gloria de su gracia. Y cuando tú entiendes que eres heredero de Dios, que eres heredero en Cristo, tú puedes alabar sin ningún problema. Es más, lo único que tienes que hacer es alabar. Eso es como, pongamos la ilustración como si hoy, bueno, ustedes no juegan lotería, ¿cierto que no? No, pues imagínense. No, pero imagínense que usted le llegara, no la compró, mejor, hagámoslo mejor así, usted no compra eso. Y por casualidad, yo no sé, le apareció el número, el billete ese por allá metido en algo y era el ganador. ¿Usted no se pone feliz? Dígame si usted, yo sé que ustedes son muy cristianos y usted, ay no, eso es pecado. No, yo me pondría feliz porque no la compré. Pero mire, escuche esto. ¿Qué haría usted después de que se gana, no sé, 18,000 millones de pesos? ¿Qué haría usted al otro día? ¿Se pone a llorar? Ay, esta vida, no. ¿Por qué tenía que ganarme 18,000? Ay, yo que quería seguir trabajando toda la vida así. Ay, voy a extrañar el Transmilenio. ¿Sí? ¿Sí? No, usted al otro día se levanta a las 12 del día y ahora sí, ¿quién me va a decir que no? Porque usted ya dice, ¿estoy qué? ¡Seguro! Y antes dice, va a cambiar este colchón para que pueda quedarme aquí 18 horas, porque es que aquí... Porque usted está seguro, tranquilo, y ahora ya nada le preocupa. Que le van a decir que mire que hay una crisis económica, que mire que no sé qué. Y no, nada, estamos bien. Pues eso es lo que ha pasado contigo cuando eres un hijo de Dios, que eres un heredero. Y entonces tu vida debe ser diferente y vas a poder alabar a Dios. Y entonces, como le decía, usted no se pone ahora a quejarse porque tiene plata, sino a disfrutar, a gozar. Y ay, qué chévere, no, que ay, qué chévere tener esta plata que me gané. Pues así lo mismo, el que es un heredero, el que entiende que es heredero de Dios, ahora se convierte en una persona que alaba, que glorifica, que magnifica a Dios en todo tiempo. Porque sabe, estoy seguro, nada me va a pasar. ¿Por qué el Señor Jesús le decía a sus discípulos? Y esto es difícil de entender si uno no tiene la seguridad en Dios. Pero ¿por qué Él le decía a sus discípulos, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo? Él decía así. Y sinceramente que lo maten a uno, eso da susto, ¿o no? Pues a mí nunca me han intentado matar, no sé, pero yo creo que eso da susto. No más usted, imagínese que si le van a aplicar una vacuna, ¿le da miedo o no le da miedo? ¿Cierto que sí? Pues ahora imagínese que es su vida la que está ahí da susto. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. No le tengan miedo. ¿Por qué? Bueno, después Él dice, ténganle miedo al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Es decir, al único que puede destruir completamente todo es ¿quién? Dios. Pero ¿cómo yo adquiero seguridad en medio de una situación donde mi vida está a punto de ser destruida? Como Pedro, Pablo, que iban a ser muertos por ser cristianos y ellos antes tranquilos. ¿Cómo? Porque ellos saben que son herederos. Ellos dicen, aquí me podrán cortar la cabeza, aquí me podrá, porque eso pasaba así, que se cree que Pablo murió decapitado. O otros dicen que lo tiraron a las fieras, y era a los leones, imagínense, una cosa así terrible. Y entonces, ¿cómo él está tranquilo? Vienen los leones, pues no vamos a decir que eso están así serios, sí, cómame, muérdame, no, tampoco. Pero su esperanza está ¿en quién? En Dios, y entonces ellos pueden morir con toda la gallardía.
Y ahora sí usted puede comprender por qué lo hacen de esa manera. Y entonces uno no entiende, uy, esta gente, ¿qué le pasa? Son fanáticos. No, ellos saben que son herederos de Dios. Y entonces Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y él sabe que la muerte y el sepulcro no tienen ninguna victoria, porque él es un heredero de Dios. Así que un día va a resucitar. Que hoy se muera físicamente, eso es un paso, nada más, algo que toca. Como la vacuna, pues tocó vacunarse, ay, pues, ya, listo. Después sigue la vida normal. Pablo está entendiendo eso. Probablemente muchos de los problemas que tienes emocionales, muchos de los conflictos que tienes espirituales, mucha de la depresión que sufres, mucha de la angustia, y ahorita vamos a hablar de la angustia, se debe a que precisamente no sabes que tienes una herencia. Y vamos a mirar, quiero que se fijen lo segundo esta noche. ¿Por qué? Y a partir de una pregunta, ¿y por qué es seguro que hemos de recibir esa herencia? Porque yo le estoy hablando que la herencia uno me hace a mí recibir todas las bendiciones, todas las riquezas de Cristo ahora también son mías, aleluya, pero también es una garantía de lo que Dios dijo se ha de hacer, ha de concretarse. ¿Pero por qué? Sigue diciendo el versículo, en él, dice, y si hijos también, en él asimismo tuvimos herencia, y dice ahí, habiendo sido predestinados. Dejémoslo ahí. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tú tienes herencia en Cristo. Ya sabes lo que significa eso. Riquezas que tenemos, riquezas espirituales, vida eterna, nada comparable a lo terrenal. Mira, hay gente que piensa, uy, es que ser cristiano es chévere porque imagínese ir al cielo, a las calles de oro y al mar de cristal. Uy, yo quiero estar allá. No, esas no son las riquezas, esas son superficiales, eso no tiene ningún sentido. No es así que debemos ver la vida, o algunos esperan las bendiciones desde esa perspectiva, pero así no es. Y siguiendo con lo que, es que ese fue un paréntesis ahí, y siguiendo con el pensamiento de la enseñanza, ¿por qué yo puedo tener esa seguridad? Porque hemos sido predestinados, porque tú has sido predestinado. Y ya esa palabra ya es la segunda vez que aparece aquí en el capítulo 1, en el versículo 3 apareció, 3-4 apareció, que nosotros somos predestinados para ser conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Es decir, tú tienes un propósito en esta vida, pero también Dios te ha predestinado para que recibas herencia y sobre todo que tengas la seguridad que lo que Dios ha dicho va a ser real en ti. Sobre todo tienes que tener claro eso. Si Dios ha dicho que tú eres salvo, si Dios ha dicho que tú vas a ir al cielo, si Dios ha dicho que tú vas a parecerte a su Hijo, vas a ser igual a Él, Él lo va a completar, Él lo va a hacer. Él no se va a cansar. Miren, nosotros somos a veces tercos, ¿cierto? Pero como mulas, necios, vamos por un lado, vamos para el otro, y no. Si quizás nosotros estuviéramos en la posición de Dios, ya habíamos botado la toalla. No, no, todo lo que he hecho y es pero terco, ya le di 1000 oportunidades, ya dejémoslo que haga. No, ya no, Dios no es así, gracias a Dios. Y entonces Él no se cansa a pesar de, si Él ha dicho que tú vas a ser salvo, si Él ha dicho que tú eres su heredero, tú vas a recibir esa herencia, tú la vas a recibir. ¿Y por qué? Porque Él nos ha predestinado. Y esa palabra predestinar es que ya sabemos desde cuándo fue que Él nos predestinó, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que todo fuera hecho. Él organizó, planeó, estipuló todas las cosas de tal manera que tu vida vaya siendo lo que debe ser en Cristo, esté siendo dirigida al camino. Mire, yo no sé cuál es su experiencia, pero la mía, yo sí puedo decir con la plena seguridad que Dios a mí me ha destinado para algo y me ha llevado por el camino, aunque yo he sido a veces muy necio y muy terco y he querido salirme, y me ha traído a los, usted sabe, dice un dicho, ¿no? El entendido a señas y el bruto pues a los tiestazos tocó, porque como no. Y entonces así me ha tocado a mí a veces, a los tiestazos, y aquí estamos, amén. Pero yo sé que Dios me ha destinado para algo y sé que Él va a cumplirlo, porque eso dice ahí.
Y entonces tú eres un heredero, has sido predestinado para recibir esa herencia y entonces tienes que tener la plena seguridad que lo que Dios ha dicho de ti se hará realidad. Amén. Mire qué difícil que es vivir en un mundo en donde hay incertidumbre. Recuerdan que hablábamos de seguridad, ¿no? La seguridad nos permite desarrollarnos, pero algo que va en contra de la seguridad es la incertidumbre. Y usted sabe que la incertidumbre es no tener certeza de algo. Otra manera, pues no tener seguridad es incertidumbre. No sé si esto es así. Y entonces, en la perspectiva de la confianza que hay entre un hombre y una mujer, entre esposos, la incertidumbre es que él o ella no pueden confiar plenamente en esa otra persona. No puedo confiar, no sé qué pueda pasar. Y entonces la persona que vive así, pues no vive, en realidad esta es angustiada todo el tiempo. Esa angustia se adormece por etapas, pero en realidad vive ¿qué? Angustiada, porque hay incertidumbre. Es en el caso de una persona que vive una relación sentimental y no tiene la seguridad de que su pareja le es fiel o no le es fiel. Eso es una incertidumbre, eso es horrible. Eso no es vida. Pero hay una incertidumbre, y de eso hablábamos el domingo, y es la incertidumbre de la existencia. Si tú entiendes, escúchame esto, escucha esto. Si tú entiendes que tú has sido escogido por Dios, destinado por Dios, predestinado por Dios para ser un heredero de riquezas espirituales, coheredero con Cristo, tú hallarás un sentido para soportar esta vida que estás viviendo. Porque sabes, pues está duro, pero es que Dios tiene un propósito conmigo, así que Él lo va a completar. Amén, voy camino a eso. Aunque está difícil, entiendes que esta situación que estás atravesando la usa Dios para formarte a ti. Y entonces dices, amén, yo soy un heredero y voy para allá. Está duro, pero amén, esto es lo mejor. Porque entiendes que estás en el camino. Pero quien no tiene esa esperanza, quien no tiene esa certeza, quien no tiene esa seguridad de que Dios está trabajando en su vida, quien no sabe que es un heredero, todos los que están allá sin conocer a Cristo viven en una angustia existencial. Porque las preguntas que son: ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Qué propósito tiene el sufrimiento? ¿Qué razón tiene sufrir? ¿Para qué me esfuerzo? Y volvemos a la solución, pues da lo mismo pegarse un tiro, porque no hay más, porque no hay una certeza. ¿Sabes? Que tú sepas que eres un heredero y que has sido predestinado te da una certeza, te da una seguridad y te permite soportar esta vida. Yo no sé qué sufrimientos está atravesando usted. Mire, sufrimientos hay muchos, de diversas clases, económicos, de salud, emocionales, yo no sé qué más puedan existir. Pero todos esos se pueden soportar si tú entiendes que eres un heredero en Cristo y que vas a cumplir el propósito de Dios y un día recibirás esa herencia. Amén. Le hallarás un sentido, porque entonces entenderás: Dios está obrando en mí, yo soy predestinado, Dios está trabajando en mí. Señor, este caminito está duro, pero amén, estás trabajando en mí, lo harás. Y también para la persona que ya no sufre esa angustia existencial, pero hay otra clase de angustia, y es la angustia por la incapacidad. Es decir, no puedo hacer lo que quiero hacer, no lo alcanzo. Y sabe, el ser humano descubre que no puede alcanzar las metas que se propone, porque el ser humano es imperfecto. Mire, hoy hablamos, y hoy día se habla del cambio climático, ¿no? Que el cambio climático, y ojalá con estos fríos uno quisiera que viviera un poquito más de cambio climático para un poquito más de calor, ¿no? Eso es un chiste, ¿no? Pero mire, ¿por qué estamos como estamos? El ser humano tan inteligente, capacitado con tanto, todo lo que hay en la cabeza, siglos y siglos de conocimiento y capacidad, y lo que seguimos haciendo es destruyendo el mismo medio ambiente en donde vivimos. ¿Por qué?
Hay una incapacidad que los padres tendrán que enfrentarse, de luchar con sus hijos, darles lo mejor, procurar que se preparen, que se capaciten, que avancen, que alcancen las cosas, y se dan cuenta que esos muchachos quieren hacer otra cosa diferente, y es más, se dan cuenta que ellos mismos, queriendo hacer lo bueno, han hecho cosas malas. Incapacidad. ¿Cómo tú puedes vivir en un mundo en donde hay una angustia porque no puedo alcanzar lo que quisiera, en un mundo que quiere? Tenemos ideales, nosotros sabemos que todo puede ser mejor, pero desgraciadamente nos enfrentamos con la realidad de que puede ser mejor, pero aterrice que no, porque los mismos seres humanos se tiran las cosas, nosotros mismos las dañamos. Cuando tú sabes que eres heredero, a pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, entiendes, Dios me ha predestinado, y a pesar de todo eso, Dios hará su obra en mí. Aleluya. Porque soy un heredero en Cristo Jesús, y recibiré mi herencia, no por algo que yo haya hecho, porque Él lo dijo, porque Él lo decretó. Y eso es lo maravilloso, porque si fuera porque usted y yo tuviéramos que hacer algo, hermanos, nos habrían desheredado hace rato. Pero gracias, que no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que Él ha hecho. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y quiero que mires una cosa más. La última parte del versículo dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y entonces esto es lo más maravilloso. Dios te hizo heredero, pero para garantizar que esa herencia fuera recibida te predestinó, y para garantizar que esa decisión o ese decreto divino en donde dice que tú vas a hacer lo que Él quiere que tú seas, Él hace todas las cosas para que ese propósito se cumpla. Hermano, tú tienes que aprender a ver tu vida no como una vida que está conducida por los avatares del destino, por los avatares de la crisis económica, del cambio climático, de la polarización, por la que tu vida está llevada por unos malos padres, o por un mal esposo, por una mala esposa. Tienes que aprender a ver que tu vida está en Dios y Él la está cuidando. A pesar de la situación adversa, a pesar de la crisis, a pesar de las pérdidas, Dios sigue de tu lado y no te ha abandonado. Y todas esas cosas que están sucediendo, mire, esto es algo maravilloso que usted y yo no podemos entender, y yo no le puedo explicar, pero es así porque la Biblia lo muestra. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, como dice Romanos 8, las cosas al justo, todas las cosas al justo y le ayudan para bien. Todo lo que sucede en tu vida, todo, es que me echaron del trabajo, Dios tiene algún propósito. Toca buscar, porque eso de aguantar hambre no es chévere, pero Dios tiene un propósito. Sí, Señor. Y ese propósito es que te va a hacer heredero y tú vas a recibir esa herencia. ¿Logras comprender esto tan maravilloso? Si tú lo logras entender, tu vida va a cambiar. No habrá más depresión, porque yo tengo que sufrir de depresión si estoy predestinado en Cristo. Y entonces descubres que en realidad la depresión o la angustia o esos deseos, hay deseos suicidas. Todo eso en realidad es porque no has entendido, perdón, es que yo he sido escogido o escogida para tener una herencia en Cristo Jesús. ¿Qué hago yo aquí quejándome o llorando o lamentando una situación que es pasajera? ¿Qué hago yo haciéndolo de esa manera? Nosotros oramos para que hayan sanidades porque creemos que Dios puede hacer milagros. ¿Usted lo cree? Amén. Pero hay momentos en que Dios como que no escucha, o más bien no, Él escucha, simplemente no sana porque pues no es su voluntad. Y entonces a veces nosotros nos quedamos en la queja: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no tienes misericordia de mí? ¿Es que no me amas? En lugar de entender
aunque no me sanes, sigo estando en tus manos. Tú me puedes sanar, pero si no lo haces es porque tienes algo, quieres hacer algo conmigo. Y Señor, hazlo. Y todavía le puedes decir, y ten misericordia y sáname, pero estoy en tu mano. Amén. Y entonces tu vida va a cambiar, porque ya dejarás de enfocarte en el dolor o en la tragedia o en la pérdida o en la angustia o en la depresión. Te enfocarás en ¿quién? En Cristo, en Dios. Y sabes, voy camino al cielo. Voy camino al cielo. Amén. Ponte en pie, por favor. Quiero que entiendas que nosotros no solo somos salvos en Cristo, también tenemos herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Tú eres un heredero de Dios, eres un coheredero con Cristo Jesús. Y esto es algo que es maravilloso. ¿Quién iba a pensar que criminales condenados a muerte fueran perdonados y antes se les hubiera dado herencia? ¿Quién iba a pensar eso? Pero es lo que Dios ha hecho con nosotros, es lo que Cristo nuestro Señor ha hecho en nosotros. Aleluya, alabanza y gloria sea para Él, porque es lo que ha sido hecho en nosotros. Y entonces yo no sé qué situación estás atravesando, yo no sé allá los que están en casa, qué circunstancia, qué problema, enfermedad, dolor, pérdida están atravesando. Pero deben entender, deben comprender. Tú debes comprender que Dios te ha destinado para algo. Y si tú dices, no, es que yo ni siquiera soy cristiano, pues ¿qué esperas? Corre, ríndete a Él. Humíllate ante nuestro Señor Jesús y dile de todo corazón: entrego mi vida a ti, no quiero nada más, yo quiero recibir esa herencia, porque hasta ahora mi vida ha sido una vida sin sentido. Por favor, ayúdame, ayúdame, Señor de los cielos. Y tú, te animo, te exhorto, deja la depresión, deja el dolor, deja la enfermedad a un lado y levántate, porque eres un heredero de Dios, heredero del Padre de misericordia. No hay mayor herencia que esa. Tú eres un heredero de Dios. Eso tiene que cambiar tu vida, tiene que cambiar aquí lo que sientes, cómo piensas, cómo vives. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas en todo tiempo, tú nos hablas. Gracias, Señor Jesús. Tu misericordia y tu fidelidad es infinita. Gracias. Gracias porque nos has dado herencia. Gracias porque en Cristo no solo somos salvos, sino que tenemos herencia. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por lo que nos has dado, por lo que has hecho en nosotros. Gracias. A ti te alabamos, a ti te glorificamos. Digno eres tú, glorioso, maravilloso, incomparable, Señor. A ti te alabamos, Señor Jesús. Nadie hay semejante a ti. Nadie hay semejante a ti. Aleluya, amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.